Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a su podcast favorito, La Hora del Tiki Taka. Y como siempre, pues es un honor estar con ustedes. Mi nombre es Jonathan y aquí se encuentra Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Al otro lado del mundo completamente, ¿ah? Hola, hola. Sí, estamos bien. Está haciendo un poquito de frío esta noche. Temprano había bastante calor, pero ahora está soplando bastante el viento, así que estamos con algo de frío, pero estamos muy bien y con un tema muy, pero muy interesante. Les animamos a quedarse en el video completo, en el audio completo también, y descubrir esta primera parte, porque pues como es tan bueno, tan interesante el tema, entonces decidimos tenerlo en dos partes, pero esta primera parte tienen que quedarse. La verdad es que tienen que escucharlo. Exactamente. Ahora, me encanta el tema que vamos a hablar hoy porque lo que hacemos en nuestro podcast, para los primeros que nos escuchan, están escuchando este episodio por primera vez, es que hablamos de historia de fútbol. Es historia de este bello deporte que a todos nos encanta, nos fascina, ver cómo partidos de Champions, ver lo que existe en los partidos de Liga, ver esos grandes jugadores como Messi, Cristiano, jugadores grandísimos que realmente pues igual que Maradona y Pelé se han ganado un nombre en la historia del fútbol. Pero también no solamente jugadores. Hoy vamos a hablar sobre quién es un gran hacedor, un gran creador de un gran nombre, que realmente él se ganó no solamente cualquier título de director técnico, oh, es el director técnico, sino miren cómo va a estar nuestro tema. ¿Qué le viene a su mente al escuchar el término caballero? Bueno, seguramente será una definición muy parecida a una persona simplemente distinguida o poseedora de un código de conducta gentil, atento, solidario, ¿no? Pero en la historia del fútbol encontramos uno de estos caballeros. Y no cualquiera, fue uno quien lo cumplió a la perfección. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Acompáñenos a poder escucharlo en este podcast, acá en la hora del Tiki Taka. Muy bien. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Enrique, cuéntanos un poco más. ¿Quién es este caballero? Sí, es Batman, el Caballero de la Noche. Batman. Sí, no, este tema, la verdad es que yo quería hacerlo, que quería tocar esta biografía, porque es una persona que se lo merece totalmente. Y fíjate, mira, para que nos ubiquemos un poco, pensaremos en el distrito de Govan, la ciudad de Glasgow, el país de Escocia. Y Ah, ahí nos caramba. ubicamos. ¿Cómo? Ah, caramba. Vamos relacionándonos a nuestro último episodio. Así es, Entonces, llevamos una línea ahí, ¿verdad? Y esta línea cruzará un poquito más para allá. Pero ok, ubicándonos entonces en este lugar, nos encontramos que el último día del año de 1941, el 31 de diciembre, ok. nacía un bebé quien sus padres decidían ponerle como nombre Alexander Chapman Ferguson. Y ahí, ¿verdad? Ya sabemos de quién hablamos. Hablamos entonces de Sir Alex Ferguson, el caballero del fútbol, el ex entrenador del Manchester United y leyenda totalmente del fútbol mundial. De este personaje estaremos hablando un poquito ahora, tratando de abarcar superficialmente, por lo menos, ¿verdad? Su biografía. Muy bien, muy bien. Está interesante, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de un gran caballero.
Yo estaba diciendo sobre que en este mundo del fútbol hay grandes nombres, grandes personajes de fútbol, en jugadores, enfocándonos, básicamente, muchas veces nos enfocamos casi en los jugadores, ¿no? Pero Six Arlen Ferguson fue quien creó una de las grandes joyas que tenemos en el fútbol mundial. Y nada más y nada menos que don Cristiano Ronaldo, aquel joven que agarraron del Sporting y lo convirtieron en una leyenda en el Manchester United. Y en el Madrid, ni digamos, ¿no? Pero a ver, vamos con el inicio de Alexander, porque en ese momento no era Cirque, ¿verdad? Pero vamos con el inicio. Cuéntanos ok, ya dijiste que nació el 31 de diciembre en la ciudad de Glasgow, pero ¿qué más hay a sus inicios? ¿Él fue jugador o no? Sí, de hecho fue jugador del Queen's Park Ranger, así era el club eh, donde comenzó a jugar. Y según nos menciona, ¿verdad? La historia, comenzó, debutó con tan solo 16 años. La verdad es que jugaba de delantero y era un delantero letal, porque comenzó a ganarse, ¿verdad? Esa titularidad, siendo tan solo un joven, imagínate, 16 años, ya nosotros dos pasamos esa edad. Este muchacho hacía hacía maravillas, ¿verdad? Por así decirlo. Imagínate que anotó 20 goles en 31 partidos. Quizás uno dice, bueno, no era tan grande como otros, y es cierto, pero 20 goles en 31 partidos, o sea, estamos hablando de que la diferencia solo fue de 11 partidos, y quizás en esos 11 por alguna razón no anotó, pero eh, fue tanto su valía como goleador que se convirtió en el máximo anotador del club. No era cualquier cosa tampoco como jugador, no era verdad cualquier pelado como dicen, porque a veces nos topamos con entrenadores que son muy buenos como entrenadores, pero quizás como futbolistas dejaron mucho que desear o viceversa, ¿verdad? O también podemos pensar en buenos jugadores que como técnicos les ha ido muy mal. Pero en este caso sus inicios fueron muy buenos, porque en su país de origen, ¿verdad? Escocia, como estábamos hablando, eh, la semana anterior que hacíamos podcast sobre la rivalidad o el clásico escocés, veíamos con qué pasión se vive el fútbol en esta parte del mundo, específicamente en Escocia. Entonces, eh, él lo jugaba así. Tenía algunas limitantes porque en aquel entonces no, lo que ganaba como jugador no era suficiente y entonces tenía que recurrir a otro tipo de trabajo. Es como sucede normalmente aquí en nuestro país, que los jugadores de tercera, pues además de jugar, ¿verdad? Fútbol acá, pues muchos tienen otros trabajos y a veces el juntar esas dos cosas les es muy difícil. Y esto estaba pasando con él. Pero tan solo, si recuerdas, ¿verdad? Hablando del Rangers, la semana anterior lo hablamos, dice la información de que en cierto momento, en 1960, estamos hablando de 1963, perdón, fue convocado para un partido contra el Rangers y anotó un hat-trick. ¿Qué te parece entonces cómo era su carrera de futbolista? Nada mal. Qué barbaridad. Interesante. Ahora, es interesante de que no es como él empezó a decir, ok, voy a jugar, me va a ir muy bien, porque como vemos, mucho pasa eso en países y acá incluso voy a decir en los estados, porque, por ejemplo, hay jugadores que son muy buenos, pero estaba viendo una entrevista que le hicieron ¿cómo se llama este comediante que era futbolero? Ah,
Mira, no recuerdo el nombre de él. Tendría que buscarlo. Pero hay un comediante buenísimo, buenísimo. Y ustedes ya saben quién es. Yo, sinceramente, olvidé. Estaba viendo una entrevista con Franco Escamilla, tirando bola. Un saludito ahí a Franco. Y me llamó la atención que dijo este comediante. Muchas veces hay jugadores que son muy buenos, pero para que ellos puedan estar allá, poder jugar, a veces tienen que pagar. Pero si no tienen con qué pagar, muchos tienen que trabajar, ¿no? Entonces, Teo González, ahí está, con él, con Teo González. Ahora imaginemos, un gran futbolista, tiene muy buen talento, pero a los de tercera división no se les paga. Y si se les da, tal vez es para el pasaje, para el bus, lo que sea, para el camión, como dicen en México. Entonces, muchos tienen que buscar de dónde van a ver, encontrar para poder para poder comer, básicamente, ¿no? Pero, a ver, un buen goleador, un hat-trick, papá, nada mal. Pero después, ¿qué sucede entonces con él? Una pregunta, discúlpame. ¿Se escuchan los golpes de la puerta? Está soplando bastante fuerte el viento. Empuja la Men, puerta. yo pensé que, que eran mis auriculares, pero no te están asustando más. Mm, a lo mejor. Ese viento, nada, no se escucha nada mal ese viento, está bien así, tranquilo. Ok. Y de ahí los oyentes, pues disculpen porque está como que quiere llover donde Enrique, ¿verdad? Pero a ver, cuéntanos, Enrique. Entonces, a ver, vamos a ver. Perdón. A ver, entonces, él empieza en un equipo realmente como tercera división, ¿no? Mete 20 goles, se tira Era un un equipo de hat-trick. primera, era un equipo de primera, pero pues hablamos de los 60, que Ok, todavía pues la economía, ¿verdad? Y todas esas cosas no es como ahora. no pagaban Y miles y millones de libras a la semana. correcto, no era así, ¿verdad? Y era uno de los equipos más humildes. Entonces, eh, él jugaba para este equipo, después fue trasladado a otro llamado Sam Johnston. Ahí estuvo jugando él por un tiempo, después de estar en el Queen's Park. Con ese Sam Johnston fue que le metió 3 goles al Rangers y esto hizo que Rangers lo contratara. Y ahí sí, ¿verdad? La cosa era un poquito diferente, porque incluso antes de que el Ranger lo contratara, había anotado 45 goles en 51 partidos. Ya, esa es otra cifra totalmente diferente. Con 45 goles, hay muchos que pueden aspirar a ganar el Pichichi, ¿verdad? Como se le conoce, o el máximo goleador de su torneo local, con 45 goles. 45 goles, 45 brother. goles en 51 partidos logró obtener justo antes de emigrar o cruzarse o ser trasladado al Glasgow Rangers, como lo conocemos. Ok, ahora, estaba viendo algo interesante porque me puse a buscar la tabla de goleadores de la Bundesliga, que es la liga que sé que hay muchos goles. Y Lewandowski, que es el dios de la Bundesliga, lleva 29 goles. ¿Ok? 29 goles. Entonces, tú me estás diciendo que él anotó 45 goles en 51 encuentros. Brother, ese porcentaje es muy alto. Es muy alto. Entonces, estamos hablando de que realmente él hizo casi un gol por encuentro, ¿no? Ahora, esto lo hace de que él ya sea conocido en Escocia como jugador. Continúa jugando en, ¿cómo se llama? En equipos bajos o, porque a ver, los dos contendientes más grandes que hemos aprendido en el episodio de la semana pasada
para quienes no lo han visto, ahí está una tarjetita. En este episodio, los dos contendientes más grandes que ha tenido Escocia eran el Ranger y el Celtic, ¿no? Entonces, ¿llamó la atención a estos grandes clubes? Sí, como mencionaba, estuvo jugando para el Glasgow Rangers. Ujú. Entonces, sí, claro que llamó la atención. El problema fue de que en esos momentos un error era imperdonable y te relevaba, perdón, a sitios complicados. Porque, por ejemplo, él jugando con el Glasgow Rangers en un clásico de Old Firm contra Celtic, perdió la marca de cierto jugador. Y entonces anotó gol Celtic, perdieron el partido los Rangers. Y esto lo que hizo fue que el director técnico decidiera llevarlo, trasladarlo a la filial juvenil, de la cual pues ya desgraciadamente no pudo salir mientras estaba en Rangers. Llegaron otras ofertas a él, pero eran de clubes ingleses. Ya estaba casado y su esposa no quiso mudarse a Inglaterra. Entonces tuvo que aceptar la oferta de un club igual humilde, ¿verdad? De Escocia. Ahí estuvo que estar él por un tiempo. Después de eso, en 1974 terminó su carrera en este equipo. Y fue ahí entonces donde comenzó ahora su nueva etapa, su carrera como director técnico. Hey, ¿cuántos años tenía él entonces cuando ya terminó como su carrera como futbolística, básicamente? Bueno, si nació en el 41 Ajá. y hablamos que se retiró en el 74, tenía 33 años cuando se Wow. retiró para ser director técnico. Súper joven, ¿no? Súper joven. Pero además era un hombre muy, muy inteligente, porque él dijo, bueno, mi esposa no quiere ir a Inglaterra, entonces nos vamos a quedar acá. A un hombre sabio, mujer feliz, matrimonio feliz. Pero bueno, así es esto. A ver, entonces, él ya empieza su gran carrera como director técnico. ¿Cuánto cobraba al principio? Realmente. Bueno, dice que eran 40 libras a la semana. Trabajaba para un equipo que ni siquiera tenía un portero. Estamos What? hablando de que las condiciones eran bastante diferentes, porque ni siquiera había un portero, ¿verdad? Dentro del equipo. Eh, y era complicado. Y fue ahí donde, a pesar de todo, ¿verdad? Se ganó un poco esa fama de ser una persona muy respetada por sus decisiones tácticas, pero al mismo tiempo alguien duro, alguien terrorífico, lo definió uno de los delanteros de este equipo en el cual ni siquiera tenía portero. Fue ya en 1975 cuando el Saint Mary, un equipo mayor, equipo de primera, quiso contratarlo como técnico, darle ese voto de confianza y entonces él llegó ya a primera división con este equipo, el Saint Mary. Ok, 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 ok. Entonces está interesante, pero ven, te puedes dar cuenta y todos nuestros oyentes se pueden dar cuenta realmente de cómo el mundo del fútbol ha cambiado. A ver, un director técnico que le pagan 40 libras a la semana. Hoy el mejor pagado, que es este Guardiola, no gana eso ni por hora. Ni por hora creo que lo gana, ¿no? Pero a ver, en ¿cómo se llama? Saint Mary, Mirren, 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 Miren. Bueno, como se diga. Él empieza como, mm, como entrenador. ¿Qué tal fue él realmente en este equipo? ¿Cómo ayudó él sus cambios? Porque sabemos de que, a ver, como jugador era un muy buen jugador.
pero hay que verlo como director técnico, ¿no? En sus inicios, no el que ya conocemos, el que muchos miramos dirigir esa final de Champions que por desgracia perdieron ante el Barcelona, pero cómo él era en sus inicios como director técnico. Bueno, este club era un club mayor, pero él lo tomó desde que estaban en tercera división. Entonces, imagínate, después de tercera división subieron a segunda división y pues era un equipo bastante peligroso dentro de segunda división. Tan solo imagínate que también salieron campeones con un equipo que su edad media era de aproximadamente unos 19 o 20 años. Entonces, con puros chavalos, con puros chavalitos, supo salir adelante y hacer que este equipo, entonces, después de estar en tercera división, pasara a primera división. ¿Te imaginas ahora sí, entonces, cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué tan o qué tal técnico era Sir Alex Ferguson? Ahora, es impresionante, porque fíjate, a ver, tener un equipo que la media es entre 19 y 20, muchos chamacos, ¿no? Muchos chamacos. Pero controlar, a ver, los que son tíos, no los que son padres, ¿ok? Los que son padres es distinto. Pero los que son tíos, controlar dos sobrinos, quiere gana. Ahora imagínate, estar controlando un montón de chavalos para que puedan realmente seguir adelante, adelante, adelante. Pero salir con el campeonato era demasiado. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sinceramente, impresionante. Entonces, un buen director técnico desde sus inicios y con un temperamento, imagino que muy pesadito, ¿no? Para poder controlarlos. Porque a veces muchos critican de que hay directores técnicos que son muy pesados, como Conte. Conte es pesado con sus jugadores y se ha dicho eso muchas veces, pero también hay directores técnicos que son muy livianos con sus jugadores. Y un gran ejemplo era como ¿te acuerdas la final del Chelsea? Estaba jugando el Chelsea contra, no recuerdo, pero no recuerdo contra quién estaba jugando, pero está este portero, el español, que nunca puedo pronunciar su nombre. Arrecap, nunca recuerdo cómo se pronuncia su nombre. ¿Recuerdas tú, Enrique, cómo se pronuncia? Sí, es Kepa Arrizabalaga. Él mismo. Se lesiona y dice el director técnico, le vamos a sacar, vamos a meter a otro portero. ¿Qué hizo él? Sí, fue cuando el Chelsea era dirigido por Mauricio Sarri y Sarri quiso sacar a Kepa del campo y él no se dejó, no quiso. Ahora, ¿qué le faltó a a ese director técnico? Le faltó, sinceramente, decirle, mira, te vas, pero no lo hizo de esa manera. Al final perdieron ese partido. Entonces, es interesante de que, y no por culpa del portero, porque hizo muy bien el chaval después, pero también a la hora de los penales, él detuvo mucho, pero sus compañeros no tienen mucho. Es interesante de que cuando eres un director técnico, tienes que realmente ser tranquilo, pero fuerte al mismo tiempo, ¿no? Y lo que él hizo como director técnico para sacar un equipo que estaba en tercera categoría, básicamente, ¿no? A sacarlos, a llevarlo a la primera división. Impresionante. Entonces, después, ¿qué pasó? Sí, después de esto logró dar el salto, ¿verdad? El salto de confianza, el salto de fe y fue contratado por un equipo muy importante en Escocia, ya en primera división, llamado Aberdeen. Esto estamos hablando en 1978. Él se convirtió en el nuevo entrenador de este equipo Aberdeen. Pero a pesar de que era un equipo muy famoso, no había obtenido el título
desde 1955, prácticamente unos 30 años casi atrás sin obtener el título. Y pues eh, pasó algo que yo pienso que en cualquier parte hubiese pasado, porque muchos jugadores eran mayor, tenían más edad que su propio director técnico. Entonces, hubieron roces por eso, porque pensaban que pues no tenía este joven que darle órdenes. Y esto pues al final fue algo complicado. Pero a pesar de ello, el impulso que dieron fue muy bueno. Porque aún de cosas malas uno puede sacar eso bueno. Imagínate que cayeron derrotados en las semifinales de la FA Cup. Pero antes ni siquiera clasificaban a las semifinales. Terminaron cuartos en la liga. Antes estaban a menos de la mitad de tabla de la liga. Entonces, sí, claro que tuvo un impulso. Tuvo un enorme impulso este equipo de la mano de Sir Alex Ferguson, perdón. Oh, wow. Entonces, estamos hablando de que gana todo con un equipo, sigue otro, busca cómo llevarlo adelante. Y ahí puedes ver realmente el tipo de temple de director técnico. Porque es interesante eso, ¿no? A ver, mira, los jugadores son mayores que él, ¿no? Entonces él dice, tal vez ellos saben cómo jugarlo mejor. Él no se dejó amedrentar. ¿Y sabes a quién me recuerda? Al actual técnico del gran equipazo que tenés la camiseta tú, del Bayern de Múnich. No recuerdo su nombre, pero está joven, es bastante joven. Ya te digo exactamente cómo se llama el director técnico. Y para los que no sepan, pues búsquenlo. Dime tú que no lo encuentro. Pero es interesante de que muchos directores técnicos que son muy jóvenes, ¿verdad? Pueden sacar muchos beneficios. Exactamente cómo se llama Julian Nagelsmann. Nagelsmann. Él apenas tiene 34 años. Imagínate, 34 años. Y hay jugadores que son mayores que él. Y entonces, un director técnico tan joven, pero llegas a un equipo donde hay jugadores que son mayores que tú, que tienen años más jugando que tú. Tú jugaste, pero puede ser un novato para ellos. ¿Cómo que digan que Mbappé va a ser entrenador técnico? Imagínate. Y va a dirigir a Messi. ¿Cómo la ves? ¿Qué va a hacer Mbappé? ¿Qué haría Mbappé en esa situación? ¿Mm? Va a dejar que Messi dirija, ¿no? Básicamente. Muchos entrenadores dejaron que Messi dirigiera. No, mentira. Eso no. Entonces, como vemos, es interesante de que... se me está moviendo esta pantalla. Es interesante de que a pesar de que hay muchos jugadores, hay muchos de que siempre están allá, tienen experiencia y todo, el equipo, el director técnico no se dejó intimidar, pero también los jugadores dijeron, ok, vamos a apoyarlo. Entonces, ¿qué sucede después con este equipo? Porque como tú dijiste, estaban en mala situación, ¿no? Okay. Sí, como tú mencionaste, es una muy buena pregunta, porque no siempre, ¿verdad?, les va bien a estos técnicos jóvenes. A Nagelsmann, pues, es su primera temporada y vamos a ver qué tal le va. Pero podemos pensar en Pirlo, que quizás no era el más joven, ¿verdad?, el más chavalo, pero algunos de sus jugadores eran mayores que él. Y sucedía lo mismo con Ferguson. Pero mira, es muy interesante cuando nos damos cuenta desde ya cómo iba formándose este director técnico, porque hablamos de que los máximos exponentes del fútbol escocés era o Rangers o Celtic. Aberdeen, aunque era un equipo importante, pero ya no tanto, estaba demasiado opacado por la figura de estos otros clubes. Pero imagínate qué interesante es que a pesar de que hubieran todavía muchas dudas al comienzo de la temporada,
En esta temporada, hablamos de la temporada 1980, se quedaron con la liga escocesa. Y no tan solo eso, sino que, pues, en el último partido, que no se menciona contra quién fue, pero el último partido de la temporada, ganaron por un marcador de 5 goles por 0. Entonces era un equipo sólido, un equipo que jugaba muy bien y que había desplazado a estos otros dos equipos importantes. Tan solo imagínate que era la primera vez en 15 años, ¿sí? 15 años. Puede que algunos de quienes nos escuchan tengan esa edad o sus hijos tengan esa edad, 15 años, que no ganaban ni Celtic ni Rangers la liga escocesa. Y este joven, este chavalo, con su segunda temporada a cargo del club, logró ganar la liga escocesa. Entonces mirabas, ¿verdad? La clase de madera que había ahí. Ahora, estamos hablando entonces de dos grandes contendientes que dijeron, ah, caramba, nos están quitando el campeonato. Ahora, es interesante, sí, porque él pudo salir adelante con un equipo que, como sabemos, estaba un poco difícil, ¿no? Estaba un poco difícil y por esa razón, pues, vemos de que él ganó tanta experiencia, tanta experiencia realmente. Entonces, fue muy bueno. Ahora, ok, eso es en Escocia, ¿no? Cuando llama la atención en Escocia, hubo gente que estuvo interesada en él, porque, a ver, como por ejemplo, con Zidane, que Zidane ganó 3 Champions League, hubieron muchos clubes que estaban interesados. Un gran ejemplo de esto es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Guardiola. Guardiola ganó todo con el Fútbol Club Barcelona. Entonces, un grande de la Premier League, económicamente hablando, viene y contrata a Guardiola después de estar en el Barcelona. Entonces, ¿hubo alguien que estuvo interesado en ese tiempo por Ferguson? Sí, podemos pensar, se habla del Wolverhampton, el equipo actual de Raúl Jiménez, del Lobo. Los Wolves quisieron contratarlo, pero no se encontraban eh, en una muy buena situación, a diferencia del club el cual él dejaría, ¿verdad? Que recién nos había convertido campeones. Y que no solamente eso, sino que iba a dar un paso más y un paso súper importante más adelante, porque ahora entramos a la escena europea. Y ahí, ¿verdad? Son otros niveles los que estamos hablando. Y es que en la escena europea, el club conseguiría algo que solamente Celtic, como lo analizamos el podcast pasado, lo había conseguido, como era ser campeones de Europa. Y no solamente, o no fue así venciendo a clubes de poca importancia. De hecho, pues, imagínate que la final fue contra nada más y nada menos que el Real Madrid. Y pues, Real Madrid siempre ha sido el Real Madrid. Estamos hablando de 1983. Entonces, ganaron esa final. Ya antes de eso, le habían ganado al Bayern Múnich, otro grande, ¿verdad? Enorme desde siempre. Eliminaron al Bayern, eliminaron al Madrid y ganaron la Copa Europea. Pero no tan solo eso, sino que ahora van a la Copa Escocesa, la Copa de su país, ¿verdad? Y vuelven a ganarla también. Entonces tenían 2 títulos ya en una temporada. Un equipo que hasta hace unas 3, 4 temporadas estaba casi al final de la tabla de posiciones. Entonces, como venimos recalcando la historia de Sir Alex Ferguson, que es lo que estamos hablando, a pesar de que el equipo, claro que contribuye bastante, pero siempre vemos cómo el técnico pone su mano en un club. Y a pesar de que él era un joven, ponía su mano en ese club. De hecho, comenzó siendo un técnico bastante duro, bastante serio,
Porque imagínate que en cierta ocasión multó a uno de sus jugadores simplemente porque lo aventajó en la carretera. Por una mala maniobra, como le llamamos acá. Entonces no se lo dejó a la policía, él se dio cuenta, llegó y lo multó dentro del terreno de juego. Imagino que alguna sanción, ¿verdad? Debió haber sido. Entonces, todo esto lo que hacía era que el propio club, que el propio equipo se sintiera motivado a dar más de sí, a dar más de sí. Y por eso es que conseguía tantas cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Estás diciendo que él fue el tipo de entrenador de que era duro, era rígido con sus jugadores. Porque, a ver, cuando nosotros miramos a Sir Alex Ferguson, y más cuando lo miramos con Cristiano, siempre lo miramos sonriente, siempre lo miramos muy, que con sus jugadores se lleva muy bien. Entonces, pero al inicio de su carrera era entonces un entrenador que era un poco pesado. Estamos hablando de un estilo bueno, es que hay muchos entrenadores pesados. Special One es pesado. ¿Cómo se llama también? Que está entrenando al Tottenham ahorita. Lo mencioné hace ratito y se me olvidó. Qué vergüenza. Sí, comenzó siendo así. Parece que esto le daba resultado. Imagínate que en esa copa que le ganan al Glasgow, al Rangers, a pesar de ganar el partido, él sale diciendo en televisión de que el partido había sido una vergüenza total. Entonces te das cuenta de lo que esperaba él como director técnico, aunque después tuvo que retractarse, ¿verdad? Porque pues, servía a esa institución, pero él llegó a mencionar eso, que había sido un desastre completo. Pero todas estas cosas funcionaban, porque mira, si tú te pones a pensar en Conte, es un técnico que ha ganado Serie A, Conte. ganó, Ujú. ganó la Premier con el Chelsea, eh, llegó al Inter a ganar la Serie A, además de las veces que la había ganado con la Juventus. Entonces, no es cualquier técnico tampoco, a pesar de que es así, es muy rígido, pero logra resultados. Y eso era lo que estaba logrando también Sir Alex Ferguson, porque las cosas no quedaron ahí, sino que en la temporada 83-84 pudo volver a ganar la liga de su país, además de la copa también de su país. Entonces estamos hablando de que tenía ya unas 3 temporadas en donde no se iba en cero. Si no ganaba la liga, ganaba la copa e incluso hasta llegó a ganar lo que hoy conocemos como Champions. Entonces, era un entrenador que realmente daba muy buenos resultados desde sus inicios. Esa es la razón que, a ver, tener, mm, cuando uno mira, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos jóvenes, pero hay muchos fanáticos oyentes de nuestro podcast que son mayores tal vez y ellos miraron cómo él entrenaba en sus inicios en Manchester United y cómo hace. Eso es lo bonito de los entrenadores, porque a veces uno dice, ok, mira, un entrenador es el que dirige, pone, hace las tácticas, eso es cierto, pero también el entrenador tiene que mostrar resultados. Y a veces, muchas ocasiones, muy pocos entrenadores muestran resultados, sinceramente. Pero llama la atención, ¿no? De que él en el equipo que iba, nunca vemos de que tuvo malos resultados, ¿no? Solo en el equipo, a ver si no me equivoco, solo en un equipo es que lo despidieron a él, ¿no? Si no me equivoco, que estábamos hablando, sí, ¿verdad? Y es que, a ver, que solo te despidan en un equipo, a ver, ¿cuántos entrenadores ha despedido el Madrid y el Barcelona? Si contáramos el Madrid y el Barcelona en 10 años, 10 temporadas, ¿ok? ¿Cuántos entrenadores se han despedido entre los dos clubes? Mira, hasta Zidane, bueno, según él se retiró la primera vez, después volvió y ahora se volvió a ir de nuevo. Después llegó otro Lopetegui, lo corrieron, ¿no?
después llegó otro entrenador, no rindió, y así van. Entonces, pero encontrar un entrenador que te saque del fondo de la lista, como hizo Alexander Ferguson, realmente que saque del fondo de la lista a un club y lo ponga en lo más alto, es lo que espera el Paris Saint-Germain, encontrarse un entrenador así, ¿no? Sí, bueno, los resultados hablan por sí solos, ¿verdad? Real Madrid. Sí, sufrieron y sufrieron de más. Mira, Pochettino no es que sea un mal técnico, porque no es. Si hay muchos clubes que lo quieren, porque no lo es. Tenemos que reconocer que si, bueno, tuvieran la oportunidad de ver ese partido, ¿quiénes eran quienes estaban echándole más ganas en el partido? Mbappé, Berratti, París, todo París. Mbappé. ¿Ya? Solo eso prácticamente solo eran ellos los que andaban corriendo detrás del balón. Paredes. eh, Bueno, Pared le decía Pared realmente al balón. entonces, pero eran pocos los jugadores que estaban jugando a su nivel. Messi. Messi no jugó a su nivel. Hay una jugada que muchos están protestando, que si Verratti le hubiese dado el balón y etcétera, etcétera. Ok, es cierto. Pero todo el segundo tiempo se cayó. En el segundo tiempo ni siquiera apareció. Y lo mismo pasó con Neymar. Pero bueno, ok, hablando de verdad de específicamente el tema que nos atañe, ¿verdad? Mira, espérate. A ver, tú dijiste algo interesante, ¿no? Ah, tú dijiste que cuando Six Alex Ferguson juega el partido y gana 1-0, él dijo que este partido era una vergonzosa actuación, ¿no? Pero este señor ganó el partido, ¿no? Ganaron el partido. Ahora, pero ¿qué hay de los entrenadores que cuando pierden, y esto no es contra cualquier entrenador, hay muchos entrenadores que dicen, perdimos, pero es por culpa del árbitro, el arbitraje nos dañó el partido. Realmente, o los que sacan el empate, pues sí, se logró el empate, se logró el punto, no queríamos esto, pero se logró el punto. Pero este tipo de entrenador realmente te demuestra qué tanto un club o los jugadores realmente, qué tanto los jugadores si fueron motivados. Porque, por ejemplo, este señor ganó el partido, pero dijo, fue, una, fue un partido horrendo, ¿no? Pero hay entrenadores o hay que realmente hay gente de que, ok, juegan un partido y al final, brother, dicen, bueno, se hizo lo que se pudo, esperamos echarlas para la próxima, pero no tienen ese valor de decirle a sus jugadores que realmente el partido no sirvió, ¿entendés? Realmente echan la culpa, no hacen una, como dijera yo, no se hacen un auto, se me fue la onda. Crítica. Autocrítica, gracias. Una autocrítica. O no Sí. miran en qué puntos tienen que cambiar. En vez de eso, le echan la culpa a otra gente. Sí, es como que, por ejemplo, te pongas a cocinar y estés cocinando arroz y te vayas con el teléfono a jugar y cuando te preguntan, mira, pero ¿por qué se te quemó el arroz? Tú digas, es que el fuego estaba demasiado fuerte y no digas por qué fue de verdad. Y eso es lo que sucedió, porque comenzaron a culpar a los árbitros en una jugada que a mi juicio, a mi parecer, no es falta, porque cuando el balón está en el piso, el portero es otro jugador más de campo. Mientras que si lo tuviese en las manos fuera diferente, pero como estaba en el piso, fue un cuerpo a cuerpo, había VAR, estaba el árbitro principal, ninguno de los dos marcó que fuese falta. Y después el equipo se desplomó y decir que eso fue culpa del árbitro es una tontería, porque es una completa tontería. Porque el árbitro no le dio el balón a Donnarumma para que hiciera eso, ni tampoco a Marquinhos para que despejara al centro, sabiendo que es un defensa de Añalale.
Entonces, es autocrítica, como tú mencionas, ¿verdad? Porque es lo mismo, este hombre ganó la copa, no solamente ganó el partido, ganó la copa, pero él dijo, jugamos terrible. Y vemos el carácter que él tenía, el carácter que él había desarrollado y que lo infundió en los jugadores. Porque si pensamos en CR7, en el bicho, cuando pierden contra la Juventus en el 2020, si mal perdón, cuando pierde la Juventus contra el Porto, es la, la oración correcta, en el 2020, hay un video donde él está criticando a sus compañeros y él dice, bueno, yo también me incluyo, porque jugamos terrible, y es cierto, ese partido fue espantoso. Fueron eliminados, no Por la, recuerdo si fue por el, 2020 o fue 2021, fue la pero fue, temporada, la última temporada que jugó en la Juventus. fue con el 2021 entonces, que es eliminado Fue el año por, pasado, ¿no? sí, correcto, el año pasado que es eliminado por el Porto. El cual Entonces, el bicho que mencionó eliminó al Atlético ese año. Imagínate, el Atlético, no, creo que el año que eliminó al Atlético fue, el año pasado. La Juventus se enfrentó al Atlético de Madrid en octavo. Entonces le metieron tres, sí, fue los 3 goles. tres y después le metió No un sé, baño. creo que había sido la primera temporada porque recuerda que después la Juventus perdió contra el Olympique de Lyon. Y Y de hecho ahí fue Cristiano quien marcó la mayoría de los goles y perdieron por el gol de visitante, que estamos hablando que en esta temporada no hubiesen perdido. Pero sí, o sea, el punto es ese. El punto que queremos destacar es cómo se cultivó, ¿verdad? O cómo se cultiva esa autocrítica tan importante hoy día. ahora es interesante esto, porque, por ejemplo, si vemos, él se autocriticó y eso ayuda a que cuando te autocriticas, cuando miras que estás fallando, hace los cambios necesarios y vas de viaje, ¿me entiendes? Ahora, ¿él qué pasó? ¿Tuvo alguna oportunidad de entrenar selección o no? Sí, este momento de su vida fue interesante, la verdad, porque nos imaginamos un director técnico ya buscado, ya aclamado por muchos equipos. Entonces, la mayoría de todos los técnicos en cierto momento tienen un paso por alguna selección. Por ejemplo, que Guardiola no ha ido a la selección, pero no ha mostrado que no le guste la idea. De hecho, en varias ocasiones ha dicho de que sería un privilegio. En el caso de Luis Enrique, después de dirigir al Barcelona, ahora es técnico de la selección española. Y así, ¿verdad? Muchos ejemplos. Y en el caso de Ferguson, lo que sucedió fue algo fortuito, como le llaman, ¿verdad? Algo por casualidad que tuvo que enfrentarse a eso. Porque el que era director técnico de Escocia, lastimosamente, falleció. Entonces él era parte del cuerpo técnico y fue designado para dirigir Escocia. Estamos hablando del repechaje para México 1986. Los dirigió en el repechaje, como lograron clasificar, los dirigió también en el Mundial. Pero no le fue bien, no le fue para nada bien, porque el primer partido lo perdieron 1-0 frente a Dinamarca. Después perdieron 2-1 contra Alemania. Y por último empataron 0-0 contra Uruguay. O sea, no sumaron, bueno, solo sumaron un punto en este mundial. Fueron eliminados muy, muy, muy rápido. Entonces no les fue muy bien en la selección. Y después de esto no volvió a tener otra oportunidad más con la selección. Que hubiese sido interesante. Hubiese sido interesante viéndolo dirigir alguna selección, por lo menos. Quizás no tanto Escocia, sino alguna otra. Estoy muteado. Ok, ya, me desmuteé. Realmente es interesante este punto, ¿no? Porque grandes técnicos quieren dirigir selecciones, ¿no? Grandes técnicos quieren tener esa oportunidad. Hay uno ahí que están diciendo de que quiere tener la oportunidad de dirigir a Francia, Zidane, o se queda en Francia dirigiendo al PSG. Pero bueno, ya veremos. Va a ser Tuani, ¿no? Mirar a Zidane en el PSG.
¿Te imaginas tú eso? Messi dirigiendo a Messi, dirigiendo a Mbappé. No te escucho También nada. ¿Qué Cristiano. dijiste? ¿Cómo? ¿Una vez más? Dicen que si llega Zidane al Paris Saint-Germain, llega también Cristiano Ronaldo, pero quién sabe, son rumores, como dice la canción. No, realmente está interesante. Entonces, ok. A ver, recapitulemos un poco. Empieza como jugador, un gran jugadorazo, se retira, empieza como director técnico, llega a a ganarle al gran Real Madrid, a ganarle al gran Bayern de Múnich, ¿verdad? A ganarle buenos equipos con un club escocés. Porque, a ver, hoy en día hay pocos clubes escocés que conocemos, ¿no? Pero hay. Entonces, este señor tiene la oportunidad de hacerse un rey en Europa. Puede ayudar a su selección. ¿Qué sucede después? Muchos equipos comenzaron a buscarlo. De hecho, pues se pone como ejemplo el Tottenham, el Arsenal. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Ferguson dirigiendo el Arsenal? De por sí, Arsène Wenger dilató más de 20 y pico de años en el Arsenal. Ahora te imaginas Ferguson también. Hubiese dilatado mucho. Pero después de eso comenzó a especularse de su movimiento al Manchester United. Y pues sucede como sucede siempre, ¿verdad? Que todo el mundo lo desniega, los familiares del implicado dicen que son mentiras, que son rumores. El club dice, no, tenemos un técnico, no hay problema. Y después cuando miras, se juntan, ¿verdad? Y fue lo que sucedió en noviembre, perdón, de 1986. Sir Alex Ferguson, o en aquel entonces Alex Ferguson solamente a secas, ¿verdad? Llegaba a Inglaterra, pisaba suelo inglés. El caballero del fútbol pisaba suelo inglés, convirtiéndose en director técnico del Man United. De los meros diablos rojos. Bueno, interesante. Ahora, ¿cómo él se avanzó en el club? ¿Cómo le fue en la primera temporada? Bueno, fíjate que esto fue muy interesante, pero vamos a dejarlo en suspenso. Ok, Vamos a dejarlo en ok. suspenso para la segunda parte, Está bien. porque aquí hay una historia muy bella, muy larga también. De la verdad es que lo que fue un romance hermoso en este mundo del fútbol. Y ahí es donde entra el Cristiano Ronaldo, el bicho. ¡Siu! No puedo hacerlo, olvidarlo. No me. ¿Te imaginas cuando hagamos la biografía del bicho? No, hermano. Mira, biografías, la de Maradona nos tomó 3 podcasts, ¿no? La Bueno, de 3 podcasts, pero como 6 meses. como mucho tiempo de investigación. Estamos hablando, la de Pelé está pendiente. Ahora, Muy. hacer la de Messi va a tomar igual o va a ser la de CR7. Ahora, la ventaja que tienes con la de Messi, solo estamos hablando de 2 clubes, ¿no? Desde que, bueno, casi 2 clubes. Prácticamente su vida en Argentina, Barcelona y ahora París. Sí, Pero sí. una de las mayores cosas que lo hace tan interesante es que lo logramos vivir. Oh, Y por claro. ejemplo, con esto de Ferguson lo logramos vivir, porque vivimos en la etapa que dirigía el Manchester United. Y eso Entonces, es bonito. sabemos un poquito más ahora de lo que hablamos, diferente con Maradona. Yo nunca lo vi jugar en Me hubiera vivo, ¿verdad? encantado, ¿no? ¿No? Sí, hubiese sido genial. Cuando hablamos del Mágico González también, yo nunca lo vi jugar. Pero a Ferguson todavía lo vemos en los estadios. Entonces, esto es lo que lo hace todavía más importante, porque te enteras un poquito cómo ese señor, ese viejito Chele, canoso,
comenzó siendo un jugador profesional muy bueno, un goleador total, pero que al mismo tiempo tenía que trabajar para sustentar a su familia, a pesar de ser una estrella, que tuvo que retirarse joven, pero que comenzó a entrenar y que tuvo grandes resultados a pesar de su juventud como entrenador. Ahora, una rectificación para nuestros compatriotas mexicanos, centroamericanos que no son nicaragüenses. Chele es una persona blanquita, ¿ok? Blanca, blanca, ¿ok? Ahora, imagínate, Enrique, ¿a cuántos años empezó a entrenar este señor? ¿Recuerdas? Tú me dijiste 30 y algo, ¿no? No, no recuerdas. A ver, voy a... Creo que te dije 32, no me 34. acuerdo. Ok, por ahí, pongámosle 34, ¿ok? So, ¿cuántos años tienes ahorita? Voy a cumplir 23. Ok, so tienes todavía 11 años para poder sacar tu carnet y poder ser un entrenador. ¿Ah? ¿Por qué? Sabes que lo pensé en cierto momento, pero Me dice Enrique el otro día. "Ay, yo quería ser entrenador. Ok, pero ¿cómo es que te inició esta idea de no pensar en sé, se eso? me vino a la mente. Un amigo me estaba comentando de que en una liga de fútbol sala estaban ellos, pero que la persona que los estaba entrenando los había abandonado. Entonces él se hacía cargo de ser director técnico, de hacer las formaciones y al mismo tiempo de jugar. Entonces me llamó la atención y yo le dije en modo de broma, bueno, si me pagas yo puedo ser técnico. Y me quedó después ahí esa idea un poco loca, pero no sabemos, sería interesante. Me haría cargo del Silotepel juvenil. Uy, nada más querés Nada decirlo, más, Tepel Juvenil. Silotepel Un juvenil. saludo para el Fútbol Club, perdón, para el Silotepel Fútbol Club, que estamos batallando en tercera división, pero muy alegre que están de nuevo siempre en carrilla. Pero a ver, mírate, qué interesante. Yo quiero saber, nuestro oyente, los que escuchan este podcast, muchos de nosotros que miramos fútbol, que nos encanta el fútbol, ¿no? Quisimos jugar en alguna posición. Ahora, comenten abajo acá, ¿qué posición era su sueño? ¿Querían ser goleadores? ¿Querían ser el número 10? ¿Querían ser el uno de los porteros? Porque muchos niños, bueno, yo no me incluyo porque era malísimo para ser delantero, pero muchos niños le encantaba ser delanteros de fútbol. Delanteros, ¿no? Delanteros de fútbol. Delanteros. Ahora, quiero saber yo, ¿verdad? E invitarlos a ustedes, comentar qué posición en la cancha le gustaba jugar o cuál era su sueño. ¿Querían ser entrenadores? Porque es primera vez que estoy conociendo a una persona que quería entrenar. O sea, se le vino la idea de eso. No, Pero no te ya que no se escuché. pudo, ¿Cómo, entonces cómo, en un cómo? momento pensé en eso otro. Yo siempre quise jugar fútbol. Las veces que jugué, era medio campo. Era la posición que me gustaba. Pero, pues, después fue que me quedó esa idea, verla ahí en la mente. Pero no creo, no sería una mala idea. Yo quise hacer pasagua, pero me ponían de defensa. No, hombre, es que Con no sé, pantalones cholo, para que no entraran los cañitos. son los mejores que hay, son los mejores. Yo los recomiendo. Si eres defensa o estás jugando y te quieren hacer un caño, usar pantalones cholos, ahí no pasa nada, ningún balón. Pero bueno, tiempo de irnos ya. Bueno, esperemos que este podcast le haya gustado. Recuerden suscribirse si nos estás viendo en YouTube y si nos estás escuchando en Spotify, darle like, no, bueno, darle seguir en Spotify, compartir con las personas que piensas que les va a encantar este podcast. También si estás escuchando en Google Podcast, un aplauso para ti, darle suscribirse y compartir nuestro podcast. También recuerden, pueden encontrarnos en Amazon Podcast. Ya estamos en Amazon. Entonces ahí pueden darle siempre like, seguirnos, compartirnos y además pueden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram como FutbolExus. Ya llevamos a los 1200, 1300 seguidores, ¿verdad? Y muchas gracias. También pueden
es suscribirse a nuestro canal acá. Solo dale en la campanita, suscribirse. Es totalmente gratis, no tienes que pagar nada, no tienes que unirte, ¿verdad? Pero apóyennos. Si nos quieren apoyar, compartan este podcast para que más personas puedan aprender acerca de futbolistas como Diego Armando Maradona, el Mágico González, los mundiales de fútbol. Tenemos muy buen episodio. Este es nuestro episodio número 15 y nuestro sueño es seguir haciendo más episodios, ¿verdad? Alcanzar a, ¿cómo se llama este man el que se podcast en inglés? Olvido el nombre. Fíjate, lo tengo que buscar. ¿Cómo se llama? Es un pelón. ¿Ya lo has visto ese? No. Empezó haciendo los podcasts, básicamente. Empezó haciendo podcasts. Ya te digo, mira, no tengo la pereza de buscarlo. Lleva como, Joe Rogan. ¿Sabes cuánto lleva este tipo? ¿Cuántos podcasts lleva? El último es, a ver si lo encuentro, si es que lo encuentro. Ok. Van a su canal de YouTube, tiene un montón, pero no lo encuentro. Un montón, pero es que un montón es un montón, demasiado. Entonces vamos a tener que alcanzarlo. ¿Qué piensas? ¿Lo alcanzaremos? El pelón de Open English. Es el pelón de... No sé. Te la sacaste del estadio. Te la sacaste del estadio, el pelón de Open. Ay, ¿te acuerdas de ese? Todavía Sí, lo todavía pasan no esos anuncios. pasan. Ah, Todavía manches, pasan los comerciales aquí en la tele. Ok, qué bárbaro. el pelón de Open English. Está bien, bueno. Joe Rogan, Como pero Pachu. a ver si, bueno, porque tiene podcast con un montón de gente, pero claro, todos están en inglés. Tienes Pero que buscarlo bueno, subtitulado, pero sigan bueno, suscribiéndose. porque mira, Toda suscripción apoya. ¿cómo? Perdón. Apoya la causa. Toda suscripción apoya la causa. Todo me gusta apoya la causa también. Exactamente. Ay, ¿cuál es el nuevo canal? ¿Recuerdas? Sí, resumiendo con Futbolexo. Todavía estamos batallando con ese contenido, pero esta semana esperamos subir un video, un resumen, sería nuestro primero. Nuestro segundo, el primero no nos fue muy bien, con algunos problemas con el copyright, pero este segundo, que vendría siendo el primero, pues esperemos que esté todo bien. Y quedó muy bueno, la verdad es que quedó muy, 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 muy bueno. Así que vayan corriendo a ese otro canal, aquí abajo el link. Mira tú que estoy buscando a ver qué vale, porque es que aquí me salen demasiados. Y el último que me sale, pero ese hace un año, Ya deja el pelón es tranquilo, ya, vamos. 1554. El episodio 1554 con Kanye West. Ahí sí encuentran más, ahí me lo ponen ahí, por favor, en los comentarios. Bueno, ya, tiempo de irnos. Vamos. Bye, bye. Nos vemos, chiquitos. Hasta la próxima. Bye, bye.